Bueno, buenos días a todos. Mi idea es contarles un poquito qué existe de filtros oftálmicos y qué novedades tenemos también al respecto y algunas generalidades sobre el funcionamiento de esos filtros. Les voy poniendo imágenes y les voy contando qué hay en la imagen. La primera imagen que les muestro es una imagen de una persona que está deslumbrada, que se está protegiendo de la luz. Y ese es uno de los primeros usos de los filtros, que es quitar la molestia que genera la luz. Esto es usado por todos los pacientes, tengan o no patologías de retina, pero en los pacientes con patologías de retina, las molestias por la luz son más frecuentes y con menores intensidades se produce más molestia que en un paciente que no tenga patologías de retina. La segunda imagen que muestro es un paciente que está como en una penumbra con luz de fondo, y esto tiene que ver con lo que es la falta de sensibilidad al contraste, que es otro efecto que tienen las patologías de retina, que implica cuando tienen menor pigmentación en las retinas, el paciente tiene menos capacidad de percibir contrastes en ciertas condiciones de iluminación, y es un problema también en algunas patologías de retina, la falta de visión cuando hay poca luz. Ese es otro de los problemas que hay y más difíciles de resolver. Bueno, el siguiente gráfico que muestro es una curva donde se muestra cómo es la respuesta de la agudeza visual del paciente según la cantidad de luz que hay. Cuanto menos luz hay, menor es la visión. Cuanto más luz, la visión va aumentando hasta un punto. Cuando se supere ese punto, la visión vuelve a caer. Y un poco una de las funciones de los filtros oftálmicos es esta, es mantener la cantidad de luz, la intensidad de luz en un óptimo, ¿sí? Y esta curva va a cambiar según la patología. Para cada paciente va a haber una curva distinta. Y ese es uno de los desafíos que tenemos como ópticos, encontrar qué filtro es más adecuado a cada paciente según las condiciones de iluminación. Todo esto que hablaste ahora es del control de la cantidad de luz. Acá muestro una foto de los primeros anteojos de sol que existieron, que se desarrollaron hace 2000 años o más, y fueron los esquimales los primeros que lo usaron para protegerse justamente de quemaduras que produce la luz del sol reflejada en la nieve, ¿sí? La alta intensidad de luz no solo molesta, sino que tiene una capacidad de generar daño en distintos tejidos del ojo, tanto en córnea como en cristalino como en retina, y también en la piel de los párpados. Y el anteojo más conocido actualmente para esto es el anteojo de sol convencional, el anteojo de sol que usan todos los pacientes cuando les molesta la luz del sol. Es un anteojo que controla la cantidad de luz. Ahora, en esta otra filmina les muestro el otro aspecto de los filtros, que es el control de la calidad de la luz. Cuando hablamos de protección, no solo nos interesa la cantidad de luz, sino la calidad de luz, es decir, el tipo de luz que está llegando al ojo, ¿sí? La luz blanca tiene todo un espectro de composición que va desde la luz violeta hasta la luz roja, pasando entre la luz azul, luz verde, luz amarilla, luz naranja, y todo un espectro completo, y según el punto de ese espectro es la molestia que se genera y el daño que puede generar la luz. Vamos a ir viendo que la luz más cercana a la radiación ultravioleta, que es la luz violeta y la luz azul, es la luz que tiene más energía y por eso tiene ciertas características particulares, que son más capacidad de molestar y más capacidad de producir daño. Acá muestro unas curvas donde se ve la cantidad de energía en función del tipo de luz, ¿sí? Cuanto más cerca está esa luz, vemos que hay más energía. Cuanto más cerca está esa luz de la radiación ultravioleta, más energía. Y eso implica ciertas características de esa luz. ¿Qué característica tiene la luz más cercana al ultravioleta? Bueno, una de las características es que se puede esparcir lateralmente. Yo acá muestro un pájaro azul, donde en realidad este pájaro no tiene un pigmento azul, sino que se produce un fenómeno de esparcimiento lateral de la luz producto del tipo de plumaje que tiene, ¿sí? ¿Por qué se lo ve azul? Porque la luz azul es la que más tiene capacidad de esparcirse lateralmente. Esto es importante porque en los medios de refracción del ojo, es decir, dentro del ojo, la luz azul y la luz violeta va a ser la luz que más va a tener capacidad de esparcirse y de molestar, de quitar visión. Y acá muestro
otra imagen parecida a una que mostré al principio, que es un caso en la neblina donde hay poca sensibilidad al contraste. También en la neblina, en un ojo con cataratas, en un ojo con opacidades en los medios, o mismo en un ojo que tenga menos pigmentación en la retina, se va a producir más esparcimiento lateral de la luz y se va a producir una visión como en forma de velo, ¿sí? Que tiene que ver con ese esparcimiento de la luz. Toda la luz tiene capacidad de esparcirse, pero la luz que está más cercana al ultravioleta tiene más capacidad de esparcirse. Y acá muestro algunos gráficos donde se ve el efecto de retinas que tienen menos pigmentación en, por ejemplo, la sensibilidad al contraste. Cuanto menos pigmentación hay en la retina, menor es la sensibilidad al contraste. La molestia por el deslumbramiento, cuanto menos pigmentación, hace falta menos luz para producir deslumbramiento. Y el tiempo de recuperación frente a un estrés luminoso. Cuanto menos pigmentación en la retina, más tiempo lleva al paciente a recuperarse de la exposición a la luz. Hasta ahí, hablando de calidad de luz, cómo según la calidad de luz se produce distinto tipo de molestia. En esta otra filmina les muestro el daño que produce. O sea, esa luz de onda corta, luz de alta energía, cercana al ultravioleta, no solo es más molesta, sino que además tiene más capacidad de producir daño en distintos tejidos del ojo. Bueno, en conjuntiva y córnea, que son los tejidos más anteriores del ojo, se produce fotokeratitis, pterigión, pinguéculas y carcinomas, y está demostrado que eso tiene mucha relación con la radiación ultravioleta y la luz visible de mayor energía. En el cristalino, la radiación ultravioleta es la causante de cataratas. Y en retina, la radiación ultravioleta, en general, en la mayoría de los ojos, no llega a la radiación ultravioleta a la retina. Entonces, la luz que más nos importa es luz visible cercana al ultravioleta, que sí llega a retina y que tiene capacidad de daño, y más capacidad de daño cuando hay menos pigmentación. Y ahí donde lo que se puede producir son formación de radicales libres, daño en el epitelio pigmentario, daño en fotorreceptores y daño en células ganglionares por fotooxidación. Todo eso es lo que menciona actualmente la bibliografía, pero todo esto está también, se sigue estudiando para ir viendo cómo son esos daños, por qué se dan esos daños. Y el ojo tiene toda una serie de mecanismos para protegerse del daño de esta luz. Desde los párpados, la córnea y el cristalino justamente absorben la luz más dañina, que sería la radiación ultravioleta, para que no llegue a la retina. Esa luz de mayor energía, cuando llega a la retina, tiene mucha capacidad de daño. El mecanismo de iris pupila, los pigmentos del fondo del ojo tienen una función muy importante en la protección también. Cuando cualquiera de estos mecanismos, sea por una aniridia, es decir, una falta de mecanismo de pupila e iris, o por falta de un cristalino, por una afaquia, o por patologías de retina que implican menos pigmentación en retina, todo eso determina que el paciente esté mucho más expuesto al daño que un paciente que tenga el ojo en normal funcionamiento. Bueno, acá hay una imagen del ojo donde se ve cómo el fondo del ojo tiene una tonalidad ámbar anaranjada, producto de los pigmentos que posee que absorben la luz de alta energía. Cuando hay patologías de retina, lo más característico es que estos pigmentos estén distintos a lo normal. Por menor pigmentación, menos proporción de pigmentos, o cúmulos, zonas de acumulación de pigmento hiperreactivo que también genera reacciones en cadena y daño en el tejido. Y acá les muestro cómo es la radiación solar. La radiación solar está compuesta por todo un espectro que incluye gran proporción de radiación ultravioleta y de luz visible de alta energía. O sea que la luz solar, la radiación solar, tiene capacidad de producir daño, de producir esparcimiento lateral y molestia. Después les muestro unas curvas de la luz artificial. Según el tipo de luz artificial, va a ser la capacidad de generar molestia o incluso daño, ¿sí? Si uno compara, esto es una pregunta que muchas veces me hacen, qué tan importante es protegerse del sol y qué tan importante es protegerse en interior. Cuando hay patologías de retina, se recomienda protegerse tanto al sol como en interior, pero si uno tiene que elegir, siempre lo más importante es protegerse en el sol, porque un ratito de radiación de sol genera mucho más daño que todo un día expuesto hasta una pantalla, ¿sí? Porque el contenido de radiación de onda corta, de alta energía en el sol es mucho mayor y mucha mayor intensidad que lo que sucede en luces artificiales. Abajo lo que muestro son distintas luces artificiales que tienen picos de emisión
en luz azul y luz violeta. Eso es muy frecuente en los tubos fluorescentes. En las radiaciones, las lamparitas incandescentes, las lamparitas que emiten calor, es la primera, la imagen más grande que muestro, son las que menos emiten radiación ultravioleta o luz de alta energía, ¿sí? Y suelen ser las luces más cómodas si el paciente tiene que elegir algo, por ejemplo, para iluminarse, para leer, porque es luz más estable y que no se esparce lateralmente. Así que es la luz más recomendada cuando uno necesita buena luz para hacer una actividad de cerca. Las luces también otra pregunta muy frecuente, luces de celulares, de pantallas, computadoras. Históricamente las primeras pantallas tenían un porcentaje de emisión de luz de alta energía muy superior a la de ahora. Cada vez las empresas van controlando más las emisiones e incluso hay aplicaciones que permiten reducir la emisión de luz de alta energía o luz violeta, luz azul, ¿sí? Acá lo que pongo es una imagen donde se muestra cómo es la emisión de luz de los LED en general, inclusive los LED de pantallas, LED orgánico. Para lograr el color blanco es necesario generar un pico de emisión en luz violeta y luz azul. De ahí viene el riesgo, el recaudo que se está tomando con estas pantallas y las recomendaciones de protegerse. Actualmente las recomendaciones son para población en general que no tiene patologías de retina. En pacientes que tienen algún problema de retina siempre se recomienda más recaudo al usar este tipo de elementos. Como les decía, acá se ve un pico muy cerca a los 400 nanómetros, que es la luz más dañina. Actualmente las empresas están tratando de reducir ese pico y llevarlo más hacia los 450 nanómetros, que es luz mucho menos dañina. Y pasando a los filtros, les voy a contar un poquitito qué son los filtros, algunas características generales de los filtros y distintos tipos de tratamientos que llevan las lentes que muchas veces se confunden con un filtro y que no son filtros, ¿sí? Los filtros en general se hacen mediante distintas técnicas que implican desde depósito de sustancias en el cristal hasta tinciones al cristal, ¿sí? Hay algo que se llama absorción selectiva. Esto es lo que más nos interesa en general en lo que es protección, ¿sí? La absorción selectiva es cristales que absorben específicamente la luz que es más dañina, más molesta y que tiene menos utilidad visual, ¿sí? Esto lo que se hace es distintos tratamientos al lente, desde tinciones hasta lo que llaman coatings, que son recubrimientos con sustancias que pueden ser visibles o invisibles, y otros tratamientos como pueden ser antirreflejos o tratamientos despolarizados que después los vamos a ver. Y lo que se hace para conocer el funcionamiento de ese lente es hacer algo que se llama un testeo espectrofotométrico, ¿sí? Se somete a la lente a un testeo para conocer qué parte de la luz filtra y qué parte no. Uno por simple observación visual no puede saber si un lente tiene o no tiene filtro, necesita un aparato especial para poder medirlo y determinar eso. ¿Qué son los tratamientos antirreflejos? Porque muchas veces los pacientes vienen con esa duda, dicen, bueno, mi anteojo tiene tratamiento antirreflejo, ya estoy protegido. No. Los tratamientos antirreflejos son tratamientos que se hacen a los cristales para darles más transparencia, no son filtros. Los tratamientos antirreflejos son recubrimientos del lente que eliminan los reflejos sobre el lente, es decir, evitan que se produzcan reflejos molestos en la superficie del lente. Entre tener puesto un antirreflejos o no tenerlo, no hay más o menos protección. Actualmente sí existen algunos tratamientos antirreflejos que además incorporan algún grado de protección o de radiación ultravioleta o incluso de una parte de luz de alta energía o luz visible azul o luz violeta. ¿Qué son los fotocromáticos? Son lentes que se adaptan a las condiciones de luz del ambiente, es decir, si estamos expuestos a radiación ultravioleta se oscurecen y si no estamos expuestos a radiación ultravioleta se aclaran. En general, en patologías de retina no se recomiendan porque son lentes que tardan mucho en aclarar. El paciente con patología de retina, como veíamos antes, tarda más tiempo en adaptarse a las condiciones de luz. Entonces, si está con un filtro oscuro en un lugar cerrado, le va a quitar mucha visión y eso por un ratito va a estar con menos visión con el fotocromático. Además, no hay fotocromáticos todavía que tengan un buen bloqueo de luz visible de alta energía. Sí son buenos para bloquear la radiación ultravioleta, pero en general no son buenos para la luz de alta energía. Entonces, recomendamos tener un filtro para el sol y otro distinto
para interior y poder el paciente mismo elegir cuándo pone uno y cuándo pone el otro. Lentes polarizados. Los lentes polarizados lo que hacen, a diferencia del antirreflejos, es eliminar los reflejos en el ambiente y pueden ser muy confortables. ¿Qué sucede con los polarizados? En general es difícil lograr un buen polarizado con un buen control espectral, es decir, con un buen bloqueo de luz de alta energía. Estamos trabajando en eso para lograr polarizados más modernos que permitan más confort en condiciones de alta intensidad luminosa y con un buen bloqueo de luz de alta energía. Sobre todo esto, el polarizado sirve cuando uno está en la ruta, cuando hay una superficie de agua, donde hay mucho reflejo, ¿sí? Eso se eliminan específicamente los reflejos. Acá puse una imagen justo de esta semana de un paciente que me trajo un anteojo de sol de marca comercial, de una marca buena. Cuando lo ponemos en un espectrofotómetro simple de gabinete, ya nos tira que ese lente transmitía un 29% de radiación ultravioleta. El anteojo de sol ultravioleta no debería transmitir nada porque es una radiación que no tiene función visual y que genera daño. Y sin embargo hay muchos anteojos que se venden como anteojos de sol y que siguen transmitiendo radiación ultravioleta, ni hablar de los filtros que se venden y que tienen emisión muy alta de luz cercana al ultravioleta, que también pasa. Y acá lo que muestro es un gráfico donde hay una comparación de dos lentes, una coloreada común y que emite contenido de radiación ultravioleta y otra que fue testeada previamente y ya se sabía de antemano que tenía un buen comportamiento. La diferencia entre un lente y otro es que una mantiene máxima transmisión en luz útil y no dañina y disminuye al mínimo la luz dañina, y la otra es una lente que de color era igual, pero emite mucho más contenido de luz dañina y oscurece la imagen además. Ya un poco yendo a lo que son novedades y dar un inicio en esto, lo que se viene un poco en filtros es la posibilidad de manejar los contrastes. Hasta ahora la gran dificultad en los filtros es en esos pacientes que tienen dificultad en visión en la oscuridad, por ejemplo en retinosis pigmentaria, que muchas veces vienen pidiéndonos un filtro que les ilumine. Bueno, eso todavía no existe. Es decir, los filtros en general todos van a disminuir la intensidad luminosa, ¿sí? Sí, los filtros que reducen la luz más cercana al ultravioleta, que es luz molesta, van a dar a esos pacientes más comodidad, pero cuando están en plena oscuridad no hay forma hasta ahora de realzar. Entonces, acá les puse un aparato que ya existe, que son los magnificadores electrónicos de escritorio, con un buen contraste. Esa es una forma de que el paciente con un elemento electrónico tenga más visibilidad, incluso con poca luz. Magnificadores portátiles, lo mismo. Ahora, el paciente no puede estar todo el tiempo trasladándose con un magnificador, mirando todo el tiempo a través del magnificador, es decir, sería un poco incómodo. Entonces, lo que viene ahora, y todavía no tiene una difusión grande, pero yo creo que el futuro también en cuanto a filtros, son los filtros con pantallas electrónicas, ¿sí? Que es lo que se llama realidad aumentada, que el paciente mira a través de un anteojo que posee una pantalla y esa pantalla le da el contraste que el paciente necesita. No es algo que ya esté totalmente desarrollado, pero es algo que está comenzando a desarrollarse. De hecho, hay un producto que se llama RetiPlus, que está en España, y nosotros ahora el lunes estamos mandando a una de nuestras ópticas contactólogas a capacitarse para poder utilizar esta tecnología y traerla a la Argentina, ¿sí? Todavía es una tecnología que está en desarrollo, pero tuve la posibilidad de verla y realmente es muy interesante, y ya hay pacientes con retinosis que lo están usando y que están sorprendidos con el resultado. Tiene dos funciones: una es realzar los contrastes, dar más luminosidad, y la otra es ampliar el campo visual, por lo cual es una ayuda para pacientes que hasta ahora no tenían esa ayuda, que es para los pacientes de retinosis pigmentaria. En la filmina anterior les quería mostrar esto, que también es algo un poco futurista, pero que ya está en desarrollo y ya existen algunos ejemplos. Todavía no hay de estos elementos en control espectral, o sea, todavía no manejan la calidad de luz que filtran, pero son anteojos
electrocromáticos. Yo les mencionaba el problema de los fotocromáticos, que se activan o desactivan en forma muy lenta. El electrocromático es un anteojo que se oscurece o se aclara cuando uno quiere, con un botoncito. Esta tecnología ya se está usando en algunos aviones, en las ventanillas de los aviones, y hay anteojos de prueba de sol que tienen esta tecnología. Todavía no hay filtros para baja visión, pero quizás a futuro sea uno de las novedades. Y la otra novedad que les quería presentar, que esto sí ya lo estamos terminando de desarrollar, que es un tester de filtros nuestro, que es un aparatito que permite que el paciente se ponga frente a una pantalla, reproducir distintas condiciones de iluminación y probar los filtros en varias condiciones de iluminación en forma bastante rápida y simple. Esto ya tenemos el prototipo y está en fase final para tenerlo en funcionamiento para los pacientes. Bueno, y lo último, yo hasta ahora les hablé siempre de la luz de alta energía, de la luz más cercana al ultravioleta. En esto del desarrollo de filtros nosotros tratamos de estar actualizados permanentemente, y lo que se está hablando actualmente en algunos estudios es el rol de la luz de baja energía, o sea, la luz más cercana al infrarrojo, como capacidad de desinflamar, de producir desinflamación en retina, en los tejidos. Es algo que está en estudio, pero que si se comprueba es algo para incorporar también en los filtros o mismo en tratamientos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Súper claro todo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos.